Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Los años pasaron, y Sion siguió al mando del Principado, coordinando los esfuerzos de todos por tomar el control de su lado de la galaxia. Con métodos de conquista por infiltración para las especies civilizadas, y guerra total para aquellas como los orcos o los planetas infectados por el caos, la expansión de su mitad de la galaxia avanzaba a la velocidad del relámpago. Las proyecciones estimaban que la campaña militar concluiría en no más de 50 años, lo que era 4 veces más rápido que en la línea de tiempo original. Los capítulos de Caballeros de Sion se habían vuelto expertos en infiltración, mientras que los ejércitos al mando de los generales primarcas dominaban el arte del exterminio contra los orcos y sus imperios. Para evitar que se repitiera lo sucedido después de la Gran Cruzada, los orcos eran tratados como una enfermedad infecciosa. Cada asalto contra ellos iba acompañado de un bombardeo con armas biológicas destinadas a purgarlos y esterilizarlos, garantizando que no surgieran nuevas generaciones. Con su conocimiento de estas criaturas, Sion no subestimaba su peligrosidad, aunque ahora fueran más fáciles de erradicar. Otro factor que ayudaba al Principado de Sion era que al Imperio de la Humanidad le había tocado el mayor enclave de orcos. Sus caudillos también veían mayor honor en combatir contra los ejércitos imperiales, pues estos eran brutos que les daban batallas frontales, sin recurrir a tácticas de exterminio viral. Precisamente las tácticas que más desagradaban a los orcos. Por otro lado, el Imperio de la Humanidad también avanzaba a gran velocidad. Irónicamente, Sion había contribuido a ello. Con Radiant Gron, que solían causar los mayores problemas, habían sido apartados de la ecuación gracias a él. El emperador dejó de titubear y reclutó a todos los demás primarcas en tiempo récord, convirtiendo la Gran Cruzada en una competencia. Mientras que las tácticas del Principado de Sion aceleraban la conquista de su territorio, la fuerza de 16 primarcas impulsaba la expansión del imperio, que además recurría a sabotearlos, enviando refugiados en masa y en condiciones precarias hacia su espacio. De los primarcas que acompañaban al emperador, Sion solo estaba interesado en Lorgar, que construía su imperio de adoradores bajo la sombra de los dioses del caos. Estos harían cualquier cosa por darle dolores de cabeza al emperador, y ocultar lo que Lorgar hacía era algo que no dejarían pasar. Lorgar apenas comenzaba su campaña, mientras el emperador marchaba al frente de la Gran Cruzada junto a Horus y Sanguinius. Estaba demasiado ocupado para mirar a los lados, y cuando lo hacía, era únicamente para observar a Sion. Ni en esta línea de tiempo, ni en la original, aquel necio se percataba de que Lorgar era el mayor peligro que enfrentaba. Sion se preguntaba si, después de todo, el emperador de la humanidad no era más que un bárbaro que solo valoraba la fuerza bruta. A pesar de todo lo que decía, en realidad no tenía fe en el espíritu ni en la fortaleza de la humanidad. Si tuviera que elegir al primarca más humano, Sion no escogería a Vulcan, a quien el emperador consideraba su representación de lo humano, sino a Lorgar. Para él, Vulcan representaba la misericordia, el amor y la vida, mientras que Lorgar encarnaba la fe y la esperanza. Las mayores fuerzas de la humanidad, pero también su mayor maldición. Quizás por eso el emperador detestaba tanto la fe y la esperanza. Al fin y al cabo, eran la última calamidad de la caja de Pandora. Otro primarca que despertaba el interés de Sion era el segundo, aunque no porque fuese relevante para sus planes, sino porque, al igual que él, sería borrado de los registros. La diferencia era que el emperador sí llegó a crear una legión para el segundo primarca. Este era un psíquico que ocultaba sus poderes y fingía ser igual a los demás primarcas marciales. Además, entre sus hijos, aquellos que manifestaban habilidades psíquicas eran pocos y ninguno poseía dones notables. Era evidente que el segundo primarca adoraba a los dioses del caos, y también era evidente que el emperador ya lo sabía, pues Alparius tenía espías vigilándolo constantemente, listos para cortar su cabeza en cualquier momento. Todo su teatro resultaba inútil. Viéndolo de esta manera, probablemente aquello era otro juego de los dioses del caos. Darle al emperador un blanco fácil para distraerlo del Lorgar, el verdadero peligro. Y 30 años pasaron desde el encuentro entre el Principado de Sion y el Imperio de la Humanidad. El Principado seguía siendo superior en todos los aspectos, y cada día que pasaba la brecha aumentaba. Sin embargo, el Emperador de la Humanidad continuaba enfocado únicamente en la conquista de su mitad de la galaxia. Sion empezaba a preocuparse, pues no veía manera de que el Imperio pudiera ganarles en una guerra. No entendía por qué el Emperador insistía en ignorarlos. Sus pensamientos fueron atraídos hacia la ventana de su despacho.
Se acercó a ella, contemplando el cielo y un movimiento en la disformidad. Seench, ¿qué quieres? Ya te dije que no voy a pagarte nada, dijo Sion al bicho descarado. Seench quería cobrarle por mantener la visión del emperador de la humanidad lejos del principado, pero Sion no lo necesitaba. Ellos ya se encargaban de proteger el secreto del imperio Rangdan, y todo lo demás era distracción. En cuanto a que Seench hubiera ocultado la existencia de Sion, eso lo había hecho por su propio beneficio, así que ya tenía su pago. Sion, mis bendiciones te han hecho arrogante. ¿Te atreves a traicionar la voluntad de tu creador? Se quejó Seench. Pero su tono no era de enfado ni de amenaza, sino de diversión. Sion hizo una mueca cuando una visión inundó su mente. Se vio a sí mismo morir a manos del emperador, y al principado de Sion siendo destruido. Tu muerte se acerca. Acepta nuestro poder, y tus enemigos caerán ante ti, dijo una voz que no era la de Seench, más fuerte y violenta. Sion comprendió que los 4 dioses estaban ante él. Claro que sí, respondió Sion, dándose media vuelta para volver a su trabajo. Al parecer, aquellos entes habían notado su preocupación y ahora querían usar su paranoia en su contra. Pero Sion ya conocía ese truco. Era el mismo que habían usado contra Horus, mostrándole un futuro que encajaba con sus miedos más profundos, sin decirle que ese futuro solo ocurriría si él se rebelaba contra el emperador. Sion no sería tan idiota de caer en el mismo engaño. Sin embargo, eso no significaba que dejara de preocuparse. Usó su poder psíquico para explorar el porvenir y observó el futuro que los dioses del caos le mostraban. Pero, al seguir el hilo, todo estaba borroso. No había forma de discernir cómo se llegaría a ese destino, ya fuera porque los dioses del caos estaban interfiriendo o porque el propio emperador tramaba en su contra. Sion suspiró. No esperaba que fuera tan fácil. Además de ese futuro, había miles de posibles desenlaces más, todos igual de difusos. Revisó entonces los informes que llegaban del imperio de la humanidad. El emperador seguía ocupado con los orcos que, desde todos los rincones, acudían para enfrentarlo. Desesperado, intentaba abrirse paso hasta la base de su líder, quien había decretado una cruzada contra el imperio. Las fuerzas imperiales avanzaban a buen ritmo, con Horus a la cabeza junto al emperador, pero lo que hacían era sembrar las semillas de un desastre futuro. Tras de sí, dejaban una segunda generación de orcos que, cuando recuperaran sus números, serían un ejército atroz, millones de veces más difícil de enfrentar. Sion solo podía hacer una mueca y pensar que, más tarde, ellos tendrían que encargarse a ese desastre, pues serían quienes quedarán al mando al final. Y 10 años después, los dioses del caos seguían molestando cada vez que podían, asegurándole que el futuro que le mostraban era 100% real, no fake, que no era una manipulación, y que Sion moriría si no aceptaba convertirse en su campeón, usando su poder contra el emperador de la humanidad. Mientras tanto, en la realidad, las cosas no podían ir mejor para el Principado de Sion. El único enemigo que realmente les quedaba eran los Drukhari, atrincherados en su rincón de la telaraña. Mientras Sion planeaba el asalto contra ellos, el imperio de la humanidad seguía enredado en una interminable guerra con los orcos de toda la galaxia, que les estaban dando la batalla de sus vidas. Aunque los dioses del caos no dejaban de acosarle, ni el emperador ni su imperio tenían tiempo para prestarle atención en ese momento. Por supuesto, Sion estaba preocupado, al igual que los demás, pues la ventaja que estaban obteniendo era absurda. El emperador no movía un dedo para intentar entorpecerlos. Sion empezaba a preguntarse si el fanático loco había visto realmente su propia muerte en caso de enfrentarlos, y había decidido echarse atrás. Sin embargo, recordaba la última vez que intentaron matarlo cuando bajó la guardia, y por eso reforzó su vigilancia y defensas psíquicas, por si el emperador intentaba de nuevo un ataque furtivo. Se suponía que Sion solo podía disponer de 1 millar de sus hijos genéticos como guardia personal, pero ante las poco confiables acciones del emperador, los demás primarcas y sus aliados también consideraron probable un nuevo ataque sorpresa. Así, la guardia de Sion aumentó de 1 millar a 20 capítulos completos. Durante todo ese tiempo, los dioses del caos insistían. Si no aceptaba su poder, moriría. Mientras más medidas tomaba Sion para proteger su vida, más se intensificaban sus susurros. Él solo podía suspirar y sus pensamientos fueron interrumpidos por una nueva propuesta. ¿Convertirme en un dios del caos? Pensó Sion. Aquella era la máxima oferta de los poderes ruinosos para demostrar que no pretendían engañarlo. Pero a Sion solo se le revolvió el estómago.
Recordó los reinos del caos, pozos de depravación y perdición que eran los dominios de aquellas entidades. A ojos de Sion, lo que le ofrecían era revolcarse en la podredumbre junto a ellos. Había que ser tan ignorante como Horus para desear semejante destino. Bloqueó su mente, pues estaba convencido de que aquellos bastardos intentaban maldecirlo. Además, su proyecto disforme avanzaba tan rápido como su conquista galáctica. En unas pocas décadas, estaría completo. Tomaría la disformidad por asalto y crearía su propia zona segura, con su propia entidad psíquica, regida por sus designios. Nada de podredumbre. Sería un lugar para la humanidad. Los poderes del caos solo podían engendrar ruina y corrupción. Que fueran a ofrecer sus supuestas bendiciones a otro crédulo, como Horus. Él sí conocía a los dioses del caos, y no se dejaría engañar. Y 50 años después del primer contacto del Principado con el Imperio de la Humanidad, y 10 años antes del plazo prometido, Perturabo logró abrir un portal estable hacia la telaraña. Los Drukhari quedaron sorprendidos, pero lo fueron aún más cuando los ejércitos Rangdan de cuya existencia nada sabían se lanzaron de cabeza por el portal, iniciando una guerra relámpago en aquel laberinto dimensional. La telaraña era una dimensión artificial, sospechada de haber sido creada por los ancestrales, los primeros grandes psíquicos de la galaxia. De los actuales habitantes de la galaxia, eran los Eldari quienes poseían los mayores conocimientos sobre ella. Se decía que durante la guerra en el cielo el conflicto que enfrentó a los ancestrales contra los necrones y los dioses Cthán, fueron los Eldari y los antecesores de los orcos quienes sirvieron como ejércitos de los ancestrales, creados por ellos para ese propósito. Por ello resultaba lógico que fueran los Eldari quienes heredaran la telaraña al finalizar aquella guerra. Sin embargo, ellos no la controlaban plenamente ni podían crear otra. Simplemente sabían dónde estaban las entradas y salidas, y podían abrir portales cuando era necesario. Muy distinto al emperador de la humanidad, quien planeaba forjar su propio reino disforme, dominando la telaraña a su voluntad. Sion no participó directamente en la batalla. Su deber era servir como centro neurálgico del Principado de Sion, supervisando tanto el despliegue como la gestión de recursos. En este caso, aquel despliegue representaba el 80% de los ejércitos Rangdan, que invadieron la telaraña para establecer una base segura alrededor de su punto de entrada, arrasando todos los puestos defensivos Drukhari en la zona. Los Drukhari contaban con tecnología muy avanzada. Sus naves estaban diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad, y si luchaban en serio, su flota superaría con creces a una imperial. El problema para ellos fue que el ejército Rangdan irrumpió de improviso, lanzándose con todas sus fuerzas. Cientos de miles de acorazados, cruceros de guerra y decenas de millones de soldados biotecnológicos, no inferiores a un marine espacial estándar. Aún así, los Drukhari estaban atrincherados en la telaraña, y sus fortalezas podían resistir días o semanas. Sin embargo, la flota Rangdan disponía de un arma contra la cual no podían defenderse. Decenas de lunas de batalla que embistieron sus bastiones de frente, reduciéndolos a pedazos por pura fuerza bruta. Así, el Principado de Sion estableció una cabeza de playa en tan solo un día. Perturabo asumió el mando de la operación apenas se abrió el portal, y su supercerebro se encargó de que todo tuviera éxito con el menor número posible de bajas. Era hora de iniciar la siguiente fase del plan. Sion revisó los últimos informes de sus hijos sobre el imperio de la humanidad. Para esta batalla planeaban emplearse a fondo, y por eso debían asegurarse de que sus enemigos no estuvieran preparados para asestarles una estocada por la espalda mientras combatían contra otra facción. Los informes indicaban que el emperador de la humanidad seguía inmerso en su cruzada contra los orcos. Como no empleaba la estrategia de eliminar nidos y purgar planetas, los orcos se multiplicaban por doquier, volviéndose cada vez más fuertes y ofreciendo las batallas más difíciles al emperador y a sus primarcas. La situación era tan grave que sus ejércitos corrían el riesgo de ser destruidos si continuaban con esa misma estrategia. Por ello se decidió un nuevo plan: atacar directamente a los caudillos orcos y al jefe de la Gran Horda en su planeta principal, Ullanor. El emperador reunió a sus mayores fuerzas y colocó el mando estratégico en manos de Horus. Entre esas fuerzas estaban Guilliman, Anguron, Sanguinius y Magnus, quienes durante 50 años habían intentado convencer al emperador de reformar las leyes del imperio, pero este solo les daba largas y los utilizaba como marionetas. Para él, aquellos 4 necios no eran una amenaza real. Podía controlarlos y sacar provecho de ellos a su conveniencia.
Sion prefería que esos 4 siguieran del lado del emperador, pues si hubieran regresado al principado, le habrían puesto en una situación difícil, ya que no podría confiarles nada. Era probable que ellos mismos comprendieran que el emperador solo los usaba y que volver sería incómodo para todos, por lo que esperaban simplemente a que la situación se resolviera. Quizás al final de la Gran Cruzada el emperador decidiera mantener la paz, y aunque Sion sabía que eso era imposible. Para el emperador, la cruzada no era más que el primer paso en su guerra a muerte contra los dioses del caos. No habría paz, y cualquiera que se interpusiera en su objetivo debía ser eliminado, incluso si eso implicaba destruir al 90% de la humanidad. El emperador jamás se echaría atrás. Sion lo sabía desde el intento de asesinato contra él. Ahora solo confirmaba la situación actual para ordenar la movilización de las fuerzas del Principado hacia la telaraña. De inmediato decretó un cese al fuego contra los agonizantes imperios orcos de su lado de la galaxia, y trasladó a los primarcas restantes a su base segura en la telaraña, junto con el 50% de su ejército y el 80% de los capítulos de caballeros de Sion. Sus habilidades de infiltración serían invaluables contra los Drukhari, que, en medio del caos de la guerra, perdían cada vez más eficacia a la hora de identificar espías. Sion usó su red de comunicaciones psíquicas y envió el informe de la situación en la telaraña a los primarcas, acompañado de la orden de retirada y su nueva asignación. Servir como fuerzas de choque para despejar la zona de Drukhari, capturar a sus líderes, exprimir todos sus conocimientos y luego ejecutarlos, enviando sus almas a Slaanesh, para que recibieran su castigo por milenios de torturas y sadismo. Cuando Sion envió las órdenes de movilización, los 3 primarcas aparecieron en su despacho por medio de proyecciones psíquicas. Entonces, este es el final de la última amenaza al Principado de Sion, dijo el Khan con tono frío, anticipando la futura batalla contra el Imperio de la Humanidad. ¿Acaso habrá batalla después de que tengamos la telaraña bajo nuestro control?, preguntó Fulgrim, porque una vez tomaran posesión de ella y exprimieran sus secretos a los Drukhari, podrían mover sus ejércitos hacia la propia Terra y tomarlos con los pantalones abajo. En cuanto a solicitar primero una rendición, a ninguno de ellos se le ocurriría tal estupidez. Los necios que se dejaban embaucar por el emperador de la humanidad no estaban allí. La batalla final no podrá ganarse con ejércitos, solo con la voluntad, dijo Conrad, y todos fruncieron el ceño exigiendo una explicación, pero el primarca terrorista negó con la cabeza. Ya lo comprenderán llegado el momento, añadió, sin dar más detalles. Sion no estaba satisfecho con esa respuesta, y a pesar de las advertencias, aquel hombre seguía aferrado a sus visiones del futuro. Entre él y los dioses del caos prediciendo su muerte, Sion acumulaba ira. Conrad, espero que tengas en cuenta que, a diferencia de ese fanático, nosotros tenemos leyes. Y si haces algo que nos revuelva el estómago, mi voto será para que termines a su lado en la fila de los que pierden la cabeza, advirtió Fulgrim. El Khan no se llevaba demasiado bien con Fulgrim, pero también asintió. El Khan era un salvaje y no tenía reparos en purgar ciudades enteras incluso después de la batalla si le hacían enojar, pero Conrad era directamente un terrorista. Todos conocían su historial en su mundo natal, donde había usado el terror y el miedo como tácticas de guerra y también de gobierno. Contra los orcos, esas tácticas eran inútiles. Pero su futuro enemigo sería el Imperio de la Humanidad, y el primarca terrorista estaba en su apogeo. Con mejores atributos físicos, psíquicos, y un esqueleto y mente de un señor supremo Necrón. Si no fuera porque Sion era mitad IA, Conrad sería su igual en la batalla. Habilidades para causar un desastre no le faltaban. Conrad guardó silencio, ignorando los ceños fruncidos y las amenazas, como si resbalaran en él. Sion solo pudo suspirar y anotar mentalmente asignar más capítulos de Caballeros de Sion a las fuerzas de Conrad, para detener cualquier acto terrorista que pudiera planear cuando la guerra contra el Imperio comenzara. De momento, enfrentarían a otros terroristas, y lo que hiciera Conrad no importaba. Hay algo más que debemos discutir, dijo Sion, llamando a Perturabo, que tardó un minuto en presentarse. ¿Informaremos de nuestra guerra en la telaraña a los perpetuos? Tengan en cuenta que eventualmente ellos se darán cuenta debido a la movilización del ejército, explicó Sion. Mejor tarde que temprano, dijo Perturabo, que no confiaba en los perpetuos. Estos habían sido aliados del emperador de la humanidad, y aunque aseguraban haber sido engañados, para Perturabo aquello solo los convertía en unos inútiles fáciles de manipular. No, dijo Fulgrim, pero luego levantó la mano. Propongo informar a Erda, añadió.
Perturago hizo una mueca, pero como Fulgrim era el más cercano a los perpetuos que trabajaban en el proyecto Disforme, y dio un voto negativo, era evidente que no hacía falta seguir votando. Sin embargo, esta nueva votación era para informar a una sola persona. Puede que ella tenga alguna información útil, pero solo tendrá un puesto de consejera. Toda comunicación fuera de supervisión le quedará prohibida, dictaminó Perturago, que al final sería quien comandara la batalla. Sion asintió, y el Khan también. Estaremos allí en 3 días, informó el Khan, y los demás asintieron antes de desaparecer. Sion volvió a concentrarse en la movilización de fuerzas, mientras Perturago ampliaba su influencia en la telaraña. Los Drukhari se batían en retirada, y los caballeros de Sion aprovechaban para infiltrarse, reemplazando a muchos Drukhari. La telaraña no era un lugar pequeño. Era una dimensión disforme enorme, con sus propios peligros, que los Drukhari usaban como ventajas para no ser arrasados. Sin embargo, las fuerzas del Imperio Rangdan ya los superaban por mucho, y cuando llegaron los ejércitos del Principado, con cientos de miles de naves y millones de marines espaciales mejorados, junto a titanes y caballeros, los Drukhari no pudieron ofrecer resistencia. Solo les quedaba retroceder, ser capturados o aplastados por la simple superioridad numérica. Eran 1 contra 1000. No tenían ninguna posibilidad. En 15 días de invasión, Comorrag, la ciudad siniestra, la ciudad maldita de los Drukhari, fue descubierta enclavada en un lugar anormalmente estable de la telaraña. El laberinto interdimensional que el antaño todopoderoso Imperio Eldar había creado como un camino entre las estrellas. Con el nacimiento de Slaanesh, la telaraña se había vuelto un caos, y esta supuesta estabilidad era solo relativa, en comparación con la disformidad circundante. Por eso el emperador de la humanidad, que conocía la existencia de los Drukhari, los dejó en paz, para crear su propia telaraña. A sus ojos, lo que los Drukhari poseían era una ruina inservible. Sion, al leer los informes de los caballeros infiltrados, entendió por qué. Comorrag era un antro de decadencia, y el propio lugar también estaba en decadencia. Desde cierta perspectiva, Comorrag parecía una colección de nodos remotos que se extendían por las arterias de la telaraña como un virus maligno. Sus núcleos más poblados estaban dispersos por toda la galaxia, aunque unidos por brillantes atajos dimensionales. Dentro de la telaraña era posible cubrir distancias inmensas entre subreinos con un solo paso. Los Drukhari habían erigido espigadas torres que rompían el horizonte y siniestras catacumbas donde descansar de sus fechorías. Comorrag era una horrible parodia de lo que alguna vez fueron las esbeltas ciudades Eldar. Donde hubo mármol y armonía, ahora había hierro, piedra y sangre. Verdaderamente, habían construido una ciudad a semejanza de sus podridos corazones. En la telaraña, Comorrag se alza como una entidad compuesta de escala imposible. Un reino refulgente y contradictorio que ataca la cordura de sus visitantes. Miles de naves atracan a diario en sus prominentes torres, pues los Drukhari son mucho más numerosos de lo que sus hermanos de los mundos astronaves sospechan. Sin embargo, no solo los Drukhari habitan este reino. Comorrag acoge a incontables especies de mercenarios, cazarrecompensas y renegados alienígenas, todos dispuestos a arriesgar sus almas con la esperanza de reclamar las riquezas de la ciudad oscura. La ciudad fue erigida en la telaraña por 3 motivos fundamentales. 1. Para mantenerse fuera del alcance de Slaanesh, ya que la telaraña ofrece un aislamiento relativo frente al caos. 2. Por su posición, que permite lanzar incursiones contra innumerables razas. La telaraña comunica con vastos lugares de la galaxia, lo que les concede moverse con rapidez y desvanecerse con su botín sin dejar rastro. Por ello, ninguna expedición punitiva del Imperio ha tenido éxito, pues los Eldars parecen disolverse en el aire. 3. Porque ningún planeta podría albergar una ciudad como Comorrag y ningún conjunto de mundos sería tan defendible como la propia telaraña. Comorrag está dividida en distritos y zonas en las que las cábalas en guerra han creado territorios que protegen con fiereza. Los guerreros y miembros de cada cábala viven en dichas regiones y las patrullan sin descanso, pues la existencia de su facción depende del control de estos dominios. La ciudad es compleja a nivel dimensional. Una descomunal maraña de imposibilidades en perpetuo cambio, imposible de cartografiar con mayor precisión que las corrientes de la disformidad. Aún así, la orientación es posible gracias a ciertos distritos reconocibles, tantos que resultan casi incontables. Algunos son lugares célebres, rutas transitadas y densamente pobladas, plagadas de torres enmarañadas y calles pavimentadas con huesos.
Aventurarse en zonas desconocidas sin invitación casi siempre significa la muerte, pues suelen ser dominios privados de poderosos arcontes o de macabros aemonculi que no toleran intrusos. Tradicionalmente, los cultos de brujas mantienen coliseos de batalla en los distritos de las cábalas con las que se alían. Asimismo, suelen ceder terrenos subterráneos a los aemonculi para instalar sus laboratorios, a cambio de sus siniestros servicios. También permiten a las mandrágoras merodear por las calles y callejones en busca de alimento, es decir, de otros seres vivos, a veces a cambio de que apoyen a la cábala de la región cuando ésta lo requiera. Las zonas más peligrosas, sin embargo, son las abandonadas, ya sea por colapsos estructurales o rupturas dimensionales. Tales lugares pueden manifestarse como eriales infestados de monstruos, desechos vítreos, restos osificados, lagos de ponzoña hirviente o sombras aullantes. Una ruptura dimensional se produce cuando la telaraña colapsa parcial o totalmente en torno a un área, exponiéndola quizá a la luz de estrellas moribundas o a campos de radiación entrópica capaces de marchitar en segundos a cualquier ser vivo. Hasta ahora, Sion había recibido informes detallados de los principales lugares de interés. Su objetivo no era destruir la ciudad, sino purgarla de sus habitantes y adueñarse de ella, explotándola como ventaja estratégica. Para lograrlo, pensaban exprimir a sus líderes y moradores hasta arrancarles todos los secretos de su funcionamiento, pues Comorrag era un caos viviente, y cada paso en falso podía convertirse en una aventura mortal. Entre los lugares más relevantes se encontraban la Puerta de Caine, un desgarro en la telaraña situado en el núcleo central de Comorrag, sellado por una poderosa e impenetrable barrera en forma de puerta. Correspur, antaño hogar de varias de las casas más influyentes de la ciudad. Alto Comorrag, zona formada por las agujas más elevadas de la ciudad oscura, residencia de la alta sociedad Drukhari. Arcontes, dracontes, guerreros célebres y otras figuras de gran estatus. Muchas de estas torres ostentan miles de ídolos dedicados a los señores de la guerra de distintas cábalas. Los esclavos rectan como gusanos por las titánicas fachadas, suspendidos en redes casi invisibles mientras tallan efigies colosales de sus crueles amos. Sobre estas torres se cruzan los azotes mensajeros, asesinos y depredadores aéreos que se matan por deporte, y las temibles cañoneras antigravitatorias, en constante duelo con vehículos rivales. Es un lugar rebosante de lujo, símbolo del poder de la clase gobernante. Sus moradores se consideran bendecidos y desprecian al resto de la población, ya sea del Bajo Comorrag de la Ciudad Vieja, a los que llaman Inealit, o la Necrópolis Inferior. La Ciudad Vieja. La sección más antigua de Comorrag, formada en gran parte por fábricas subterráneas que devoran millones de esclavos y trabajadores cada año. Humanos, Eldars de mundos astronave e incluso Drukhari sirven en sus interminables filas. Los recursos y armamento forjados en la Ciudad Vieja sostienen las incesantes guerras que Comorrag libra en el espacio material. Puerto de las Almas Perdidas. El principal espaciopuerto de la ciudad. Puerto Carmine. Otro de los grandes puertos de Comorrag, solo superado en violencia por el Puerto de las Almas Perdidas. Alberga una deslumbrante flota de naves estelares. Espada Oculta. Distrito exterior del Bajo Comorrag. Una fortaleza increíble, erizada de armamento defensivo y con hangares para cazas clase Estilete y bombarderos clase Cuervo. Su misión es proteger los vitales puertos de Puerto Carmine y del Puerto de las Almas Perdidas. Los muros de la fortaleza se hallan decorados con los cuerpos de enemigos vencidos y esclavos sacrificados, todos en distintas etapas de desmembramiento. En resumen, la ciudad de Comorrag era un planeta disforme con esteroides, iluminado por estrellas moribundas que los Drukhari habían secuestrado de la realidad. Sin embargo, aquellas luces estaban condenadas a extinguirse, pues se encontraban en una dimensión cuyas leyes fundamentales eran inestables, sometidas a tormentas disformes, aberraciones espaciotemporales y toda clase de fenómenos antinaturales. Cuando la flota insignia llegó al lugar, comandada por Perturabo y su guardia personal a bordo de una luna de batalla, los Drukhari intentaron borrarlos con un arma de destrucción masiva, diseñada para desgarrar el espacio y crear un agujero negro. Pero ese era un truco viejo y fácil de contrarrestar. Ellos, que ya poseían tecnología nécrona, tenían defensas preparadas, por lo que el arma falló y así comenzó la guerra por Comorrag. Los Drukhari no eran muy distintos de los Asuryani, los Eldari de los mundos astronave. Arrogantes y altivos, miraban a la humanidad con desprecio, como si fueran una especie inferior.
Sin embargo, evitaban el combate directo, lo que impedía que alguien pudiera darles la paliza que tanto merecían. Pero ahora, las flotas del Principado habían llegado hasta Comorrag, y los Drukhari solo podían huir hacia la realidad, donde Slaanesh les aguardaba para reclamar sus almas en cuanto murieran y torturarlas por la eternidad. Visto de este modo, era comprensible que los Drukhari se negaran a abandonar su retorcida ciudad dimensional. Lucharon con uñas y dientes. Sus mercenarios y aliados piratas, al ver que las flotas del Principado de Sion no los aniquilaban indiscriminadamente pues lo que deseaban era apoderarse de la ciudad y que además los superaban en número por más de 1000 a 1 en cualquier frente, comenzaron a escapar como ratas de un barco hundiéndose. A diferencia de los Drukhari, muchas de esas especies podían sobrevivir sin ser perseguidas por los dioses del caos, de modo que eligieron huir y dejar a los Drukhari a enfrentar su destino en soledad. Las naves Drukhari cayeron como moscas ante la flota del Principado. La aberración de ciudad fue invadida una vez que sus muelles y defensas fueron tomados por los capítulos de caballeros de Sion infiltrados. Tras tomar tierra en la urbe, la resistencia de los Drukhari no fue más eficaz. Aunque marines espaciales y soldados biotecnológicos del Imperio Ramdan se enfrentaron a horrores de biotecnología, terrores disformes y ejércitos de demonios liberados para defender la ciudad, todo fue literalmente aplastado por la abrumadora superioridad numérica y las tácticas de infiltración y sabotaje de los caballeros de Sion. Estos habían sido escogidos entre los capítulos más capaces, aquellos que habían sobrevivido a la pesadilla de infiltrarse en mundos adoradores del caos y purgar demonios y hechiceros junto a sus campeones. Un mes después de comenzado el asalto sobre Comorrag, ocurrió lo esperado. Algunas facciones asuryani lanzaron un ataque contra la retaguardia, con la esperanza de tomarlos desprevenidos y causarles grandes pérdidas. Pero fueron ellos quienes cayeron en una emboscada y fueron masacrados sin piedad, pues el Principado no tenía interés en tomar prisioneros asuryani. Los Eldari de los mundos astronave quedaron escandalizados por la completa aniquilación de sus guerreros. Y más aún, cuando exigieron explicaciones, Sion les declaró abiertamente la guerra, advirtiéndoles que, por su insolencia, serían los siguientes en ser exterminados una vez acabaran con los Drukhari. Gran príncipe, dijo un Eldari, proyectando su imagen psíquica desde su mundo astronave. Autarca, respondió Sion con frialdad, mientras desplegaba un holograma mostrando la situación de la guerra en Comorrag. Una tercera parte de la ciudad laberíntica ya estaba bajo su control. Y eso sin contar que los puertos, las instalaciones de forja de armas y los portales más importantes habían caído en sus manos. El autarca fingió indiferencia, pero Sion no era cualquier psíquico. Al ser una proyección mental, pudo sentir con claridad la sorpresa y aprensión del Eldari al ver que los Drukhari estaban prácticamente extinguidos, y que solo era cuestión de tiempo para que la ciudad entera fuese dominada. Gran príncipe, los ancianos han sido negligentes. Los autarcas no compartimos sus declaraciones y estamos dispuestos a asumir la responsabilidad por sus actos, dijo el autarca, yendo directo al punto, algo raro en una especie conocida por su lengua enrevesada y su gusto por hablar con dobles sentidos. Al parecer, la amenaza de guerra les había quitado las ganas de jugar a ser listos. ¿Así que todo ha sido un malentendido?, preguntó Sion con ironía. El autarca se limitó a asentir con descaro. Bien. Como estamos demasiado ocupados para estas distracciones, y dado que aún valoramos nuestras relaciones diplomáticas, lo dejaremos pasar. Pero exigimos que nos entreguen todo el conocimiento que posean sobre la telaraña, pues ahora se convertirá en un nuevo territorio del Principado de Sion. No lo considere un precio demasiado alto. Ya tenemos a muchos Drukhari a quienes interrogar. Piense en ello como un último gesto de buena voluntad. Entendemos que, a pesar de lo que son, los Drukhari siguen siendo Eldars, y su exterminio inevitable también les afecta, concluyó Sion. El autarca guardó silencio unos segundos. Gran príncipe, la telaraña ha sido nuestro medio de transporte más confiable durante milenios. Y entre los Drukhari también hay de nuestros jóvenes, que han sido seducidos e influenciados por ellos, llevados por un mal camino, respondió con calma, aunque con voz firme. Sabía bien que, si los asuryani perdían el acceso a la telaraña, su futuro sería todo menos grato. No tenemos planes de monopolizar la telaraña. De hecho, con nuestra presencia en el lugar, será miles de veces más segura. Pero tampoco daremos acceso gratuito a ella, dijo Sion, transmitiendo algunos datos a través de la conexión psíquica.
Al recibirlos, el autarca se mostró sorprendido, no solo por la solicitud en sí, sino porque estaba relacionada con la última petición que ellos mismos les habían hecho. Esa información ya no les servirá en nuestra contra. Nuestro panteón fue devorado por Slaanesh, dijo el autarca. Entonces no tendrán ninguna objeción en darnos esos datos, respondió Sion, ignorando la pregunta implícita. Gran príncipe, ¿planean luchar contra los dioses del caos? Preguntó el autarca de forma directa. Eso no es asunto de los Asuryani, replicó Sion con indiferencia. Con la información sobre los cristales espirituales de los Asuryani y ahora con lo que pedía sobre el panteón a Eldari, era fácil concluir que el principado de Sion estaba planeando un golpe en la disformidad. Sin embargo, Sion no tenía nada que ganar compartiendo esos planes con los Asuryani. Los Asuryani eran unos traicioneros. Seguramente venderían cualquier secreto a los dioses del caos, o a sus adoradores, por una simple migaja. Tratar con ellos, que consideraban a la humanidad como seres inferiores, nunca era buena idea. Por eso, sus contactos diplomáticos con el Principado siempre se reducían a intercambios comerciales en metálico. Ellos entregaban algo y los Asuryani pagaban el precio. Cualquier trato basado en promesas o acuerdos estaba destinado al fracaso. Por otro lado, los Asuryani eran poco más que criaturas aferradas desesperadamente a una existencia condenada. La humanidad podía luchar en la disformidad, cara a cara contra los dioses del caos, pero los Eldari no. Los Eldari estaban malditos. Apenas morían, sus almas caían en las garras de Slaanesh, el dios nacido de su propia depravación. Podía decirse que ellos mismos se habían autodestruido. En esas condiciones, los Asuryani eran inútiles para el proyecto disforme, y no había razón alguna para que se enteraran de él ni intentaran inmiscuirse. Eventualmente, cuando el proyecto estuviera completo y la humanidad pudiera poner un pie en la disformidad, abrazada a la rodilla de su propia entidad disforme, entonces invitarían a otras especies a ese refugio, a cambio de su colaboración para mantenerlo seguro. En la disformidad, más era sinónimo de mejor. Mientras más especies se sumaran a su causa, mayor sería el poder acumulado. Pero antes de llegar a ese punto, nadie tenía por qué enterarse de nada. El autarca se mostró renuente a abandonar el tema, pero Sion lo amenazó con cortar la comunicación, y al final el Aeldari cedió en su intento de sonsacarle más información. ¿Pueden entregarnos a los prisioneros que se identifiquen como Asuryani y que capturen en Comorrag? Preguntó el autarca. Siempre que no estén en nuestras listas de prioridad, pueden quedarse con todos los prisioneros capturados, respondió Sion. Hasta el momento, había decenas de millones de Drukhari que no eran más que alimañas, y perder el tiempo con ellos no tenía sentido. Solo unas pocas decenas de miles estaban en las listas de interés del Principado. El resto simplemente no importaba. Por supuesto, entre esos millones de prisioneros había piratas en realidad, casi todos lo eran, pero una vez perdieran su escondite, cualquiera que intentara retomar la piratería se toparía con una flota del Principado pisándole los talones y sin un lugar a donde huir. Al final, en Comorrag había miles de millones de habitantes, y el Principado podía ahorrarse bajas y esfuerzos si estos aceptaban rendirse y marcharse con los Asuryani. El autarca volvió a mostrarse sorprendido, pero enseguida comprendió el trasfondo del plan, y se apresuró a ofrecer sus servicios como diplomático para reclutar Drukhari en la telaraña. Los Eldari estaban al borde de la extinción, y aunque había algunos pocos Drukhari jóvenes que podían adaptarse a la vida en los mundos astronave, la mayoría eran tan depravados que incluso sus propios congéneres los rechazaban. Su destino final, inevitablemente, sería perder la cabeza. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.